Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niyeh bidvaro. ¿Cuáles son las fuentes del judaísmo? Ya creo que Mahoma fue quien dijo de que somos el pueblo del libro, porque tenemos un libro de escrituras que nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, esa es la Biblia. Esa es nuestra fuente principal, pero no es la única. Hay algo que se llama el Talmud, que en realidad recoge las discusiones en las academias de estudio, tanto en Israel como en Babilonia, pero especialmente en Babilonia, lo que es Irak hoy en día. Grandes eruditos se sentaban juntos y discutían cuál es el alcance de la tradición judía, de acuerdo con lo que habían aprendido de sus maestros, de sus experiencias. Y eso duró varios siglos. Y todos esos apuntes están en algo que se llama el Talmud. Pero ustedes pueden imaginarse que cuando se toma apuntes de una discusión, hay tangentes por las cuales uno se va en las discusiones, hasta que vino Maimónides y otras personas que escribieron códigos de ley. O sea, eran tan conocedores de todas las discusiones y tenían mentes extraordinarias, ordenaron las discusiones de alguna manera para que uno pueda, de una manera rápida, saber exactamente cuál fue la opinión de nuestros sabios en cierto punto. Pero habían ciertas reglas, ciertos principios aparentemente que también gobernaban su pensamiento, su manera de estudiar. Yo quisiera invitarlos a compartir conmigo una de las enseñanzas de mi maestro, el rabino Soloveitchik, que sigue la escuela, se llama la escuela de Brisk. Ese es un pueblo en Polonia, donde habían yeshivot, academia de estudio muy importante, y su bisabuelo introdujo varios modelos conceptuales que sirven para explicar muchas de nuestras leyes. O sea, ¿cuáles son algunos principios fundamentales? Quiero referirme a una cosa solamente, por ejemplo. Hay una festividad que se llama tabernáculo, en español Sukkot en hebreo. La Torá dice lo siguiente: y tomarán 4 especies en sus manos en ese día. ¿Cuáles son las especies? Es la palmera, tienes que tomar el sauce, el mirto y el fruto de un árbol bello. Bueno, la tradición judía explica de que ese fruto del árbol bello es un cítrico que se llama etrog. Y ni siquiera abunda en el occidente, uno lo encuentra en Marruecos, creo en Israel, en el Mediterráneo. Es un fruto específico que se llama etrog en hebreo, aunque la Torá no lo menciona por nombre. Sauce y mirto sabemos, palmera sabemos lo que es, y hay que agarrar los 4. Si tienes solamente 3 de esos elementos y no tienes el 4, pues no puedes cumplir con la ley. Ahora, ¿en qué consiste la obligación? Agarrarlos en la mano, esa es la obligación. Y vamos a recitar una bendición donde dice: Dios, tú nos instruiste a agarrar estas cosas. Y se terminó. ¿Tienes que pensar en algo mientras estás haciendo algo? No. Eso dice mi maestro, siguiendo la instrucción de sus antepasados, se llama Maaseh HaMitzvah, la acción de la mitzvah. La acción de la mitzvah es eso. Pero en el caso, por ejemplo, de recitar Shema Israel, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es único. Tenemos que hacerlo 2 veces. Dice la Torá, lo tienes que hacer cuando te despiertas en la mañana. Al levantarte y al acostarte tienes que decir estas palabras. O sea que decir que hay un solo Dios en este mundo, tienes que hacer 2 veces al día. Pregunta: ¿en qué consiste entonces lo que tengo que hacer? La recitación de Shema Israel. Pregunta: ¿cumplí yo con la obligación al decir Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad? Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es único. Mientras tanto estoy pensando, ¿cuál es el valor de la acción de IBM? ¿He cumplido yo con la mitzvah? No, dice el maestro, no. Hay otro factor también. Hay lo que ya dijimos, Maaseh HaMitzvah, que es la acción de la mitzvah. Pero hay también lo que se llama Kiyum HaMitzvah, que es el cumplimiento de la mitzvah. ¿Saben cuándo se cumple con la mitzvah de recitar Shema Israel? Cuando yo al recitarlo estoy pensando
¿Qué implica eso para mí? Eso implica que hay un Dios que yo tengo que seguir por su camino. Yo no puedo estar pensando entonces la música que escuché ayer, si la recuerdo bien. No puedo estar pensando en que debo una moneda a un amigo, que quiero comprar mañana una bolsa de plástico. No puedo pensar en eso, tengo que estar pensando en lo que quiere decir esa palabra. Entonces aquí vemos de que hay dos ingredientes. A veces el cumplimiento de la mitzvah y la acción es una sola cosa. Por ejemplo, no puedo vestirme con algo que contiene lana y lino. ¿Por qué? No hay ninguna explicación para eso en la Torah? Aunque hay muchas consideraciones que uno piensa, pero la Torah no dice específicamente. Entonces, en ese momento, el hacerlo, estoy cumpliendo con la orden de Dios. No tengo que pensar en nada más. Pero obviamente que otras cosas sí requieren pensamiento, reflexión. Entonces, lo que quiero decir, hay en este mundo acciones que tenemos que hacer porque es la manera como el mundo se comporta. Para algunos es porque viene de la Torá, tiene un origen divino. Otros porque así ha sido la tradición de la sociedad. Pero hay muchas cosas sobre las cuales tengo que reflexionar. Y si no las hago de acuerdo a cierto proceso intelectual, en el fondo no he hecho nada. Por ejemplo, cuando yo estoy cumpliendo la noche de Pesach, recitar la Haggadah, tengo que relatar a mis hijos lo que pasó en Egipto. ¿Es suficiente realmente decir salimos de Egipto? Lo que tengo que hacer entonces es razonar. Tengo que enseñarles qué es lo que es esclavitud. Tengo que enseñarles la importancia de la libertad, de las opciones que la libertad me da en este mundo. Así que hay que tener cuidado. No siempre el hacer las cosas es suficiente. Muchas veces tenemos que saber el porqué de las cosas. Le pregunté a un abogado, dime, cuando hay un caso de un asesinato, ¿tiene que ver algo con la intención del criminal? Oh, sí, dice, eso es muy importante, porque hay matanza, asesinato en primer grado, en segundo grado, ¿cuál fue la intención? Hay muchas cosas que están involucradas. Entonces piensa cuando haces las cosas de que tiene que haber sentimiento, intención también detrás de lo que estás haciendo.